El mensaje de hoy, The message of today. en el día 2 identificamos en dónde está esta relación con Cristo, nuestra relación con Cristo. Un fabricante que proporciona una guía para indicar nuestra jornada. On day 2, you identified where you are in relationship to Christ, a marker that provides a guidepost for your journey. Como discípulos de Jesús, nos esforzamos a vivir en Cristo. La buena noticia es que no lo tenemos que hacer solos. Dios, la iglesia, la familia y cada individuo tiene un papel muy importante. As disciples of Jesus, we are striving to live a life that more and more centers on Christ. The good news is that it is not up to us to do this alone. God, the church, family, and each individual all have roles to play, and all of these roles interact and work together to help us grow. Todos y todas interactuamos y trabajamos juntos para ayudarnos a crecer. Las tres partes de la rueda están requeridas. Dios hace una parte, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de responder y poner de nuestra parte y llevarlo a la práctica. La iglesia y la familia tienen la responsabilidad de proveer las experiencias y también da la oportunidad de que podamos comprometernos para poder nutrirnos en nuestro crecimiento. Hoy podemos ver el papel de Dios, quien es el indicador de nuestra fe. All three cogs of the wheel are required. God does God's part, but we have a responsibility to respond and to put our faith into practice. And the church and family have a responsibility to provide experiences and opportunities to engage with and to nurture us as we grow. Today, we will look at God's role, who is the initiator of our faith. El papel de Dios, la gracia en la tradición wesleyana. God's role, grace in the Wesleyan tradition. El gran Dios marrón, la famosa escritora Eugenia O'Neill, escribió un escrito muy importante y decía: el hombre es nacido y quebrantado. Él vive reparándose. La gracia de Dios es pegamento, es decir, que es bastante preciso la evaluación de la condición humana en la cual como humanos somos atraídos de regreso, somos convocados a nuestro propósito, que fue como fuimos creados originalmente. Esta es la función de Dios, traernos de vuelta a nuestro propósito por medio de la gracia. In the great God Brown, famed playwright Eugene O'Neill wrote, "A man is born broken. He lives by mending. The grace of God is glue." That is a fairly accurate assessment of the human condition and the means by which we humans are brought back to our originally created purpose. That is the role of God, bringing us back to our created purpose through grace. En la tradición metodista, el camino de la gracia o el camino hacia la salvación es más un proceso que un evento. In the Methodist tradition, the way of grace, or the way of salvation, is more of a process than an event. Para ponerlo más simple, el papel de Dios es repararnos por medio de la gracia de Dios. Juan Wesley creía que la gracia de Dios es un movimiento y el describir este movimiento como una jornada de vida que comienza en nuestro nacimiento es parte de entender esa gracia. En lo que se describe de tres maneras o etapas es como nosotros entendemos la gracia. La primera es gracia previniente, la segunda es gracia justificante y la tercera es la gracia santificante. Podemos notar que las tres etapas en la gracia corresponden a las etapas que nosotros miramos en nuestra lección anterior. To put it simply, God's role is to mend us through God's grace. John Wesley believed that God's grace is a movement, and he described this movement as a lifelong journey that begins at the moment of birth. He described it as three different types or stages of grace:
prevenient grace, justifying grace, and sanctifying grace. Notice that these three stages of grace correspond to the relationship stages we reviewed in day 2. Wesley representó eficazmente estas etapas de gracia en su famoso libro La Casa de la Metáfora. Wesley effectively depicted these stages of grace in his famous house metaphor. Gracia previniente. Prevenient grace. Esta gracia es la entrada principal hacia una vida con gracia. La gracia previniente quiere decir que Dios está donde nosotros estamos. Antes que decidiéramos seguir a Dios, esta gracia existe y siempre está ahí para con nosotros. Dios llama a todas las personas a una relación y nosotros decidimos corresponderle. Algunos de nosotros muchas veces ignoramos el llamado. De ese puente a otro puente nosotros podemos ver la gracia previniente. Dios actuando en la vida de las personas, atrayendo, cortejando a cada uno y cada una de nosotros y nosotras y dándole el poder a la persona para elegir la salvación, para vencer el pecado. La gracia de Dios opera en el reconocimiento y está en la razón por la cual nosotros podemos entonces entender de que Dios está presente en nuestras vidas. In the front porch, the initial entryway into a life of grace. Prevenient grace means that God meets us where we are before we have made any decision to follow God. It exists prior to and without reference to anything we may have done. God is calling all persons into relationship, and we can choose how we will respond. Some of us will ignore this call. From that point, God's prevenient grace operates in a person's life to woo and lure him or her in subtle, subversive ways, giving the person the power to choose salvation and overcome his or her originally sinful state. God's grace operates prior to our recognizing or acknowledging it, and it is the very reason that we are able to baptize children. La gracia justificante Justifying grace. es la puerta principal hacia la casa. La gracia justificante de Dios nos declara salvos y salvos, nos restaura a una nueva relación con Dios y nos ayuda a vivir en una vida larga, en una restauración constante a la imagen de nuestro Señor. Si decidimos ser discípulos y discípulas de Cristo, somos justificados por la gracia. La gracia justificante es ofrecida por Dios para todas las personas y nosotros y nosotras recibimos la gracia por fe y confiamos en Cristo. Nuestros pecados entonces son perdonados, como dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Is the doorway of the house. God's justifying grace declares us saved, restores us to right relationship with God, and enables us to begin the lifelong work of restoring the tarnished image of God within us. If we choose to become disciples of Christ, we are justified by grace. Justifying grace is offered by God to all people. We receive grace by faith and trust in Christ, through which God pardons us of sin. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the results of works, so that no one may boast. Esta justificación cancela nuestra culpa y nos da el poder para vencer y resistir el pecado y amar a Dios y a nuestro prójimo. This justifying grace cancels our guilt and empowers us to resist the power of sin and to fully love God and our neighbors. La gracia justificante ocurre de diferentes maneras y a personas diferentes. La transformación puede ser en un llamado al altar o puede ser en varias maneras, en varias circunstancias, en nuestro caminar de la vida. Cuando somos justificados pasamos por el pasillo y entramos por la puerta de la fe, pero nunca terminamos.
La gracia justificante es el principio de la meta. Justifying grace can occur in different ways for different people. It may happen in one transforming moment, as in response to an altar call, or it may involve a series of decisions across time. When we are justified, we leave the front porch and enter through the doorway of faith, but we are never finished. Justifying grace is the starting line. Gracia santificadora Sanctifying grace es en nuestro interior donde nosotros vivimos esta gracia santificadora. Somos empoderados para una vida santa. Nosotros comenzamos a vivir la vida eterna en una relación personal con Dios. La gracia santificadora es la gracia donde trabajamos en nuestra salvación y crecemos en nuestra fe. In the inside of the house, we enter the house of sanctifying grace, which empowers us for holy living. We begin the lifelong work of restoring the full reflection of God's image within us and make the daily choices to do no harm, do good, and stay in love with God. Wesley's 3 simple rules. Sanctifying grace is God's grace at work in the life of a Christian to shape his or her life into the likeness of Christ. We continue to work out salvation as we grow in faith. En la gracia santificadora nos damos cuenta que no todo es acerca de nosotros, sino que nos hacemos participantes de la redención del mundo, en la gracia de Dios que nos sostiene para ser seguidores en la jornada de la perfección del amor. Esta perfección es un genuino amor a nuestros y nuestras vecinos y vecinas, como también nosotros nos amamos. En otras palabras, Dios perfecciona nuestro amor por nuestros prójimos. Dios nos dará una manera de cómo nosotros ver la fe. Así que no hay que temer en nuestra relación con otras personas y en emprender esta jornada, que es una jornada donde reflejamos el amor de Dios. Sanctifying grace is where we figure out that it is not all about me and begin to participate in God's redemption of the world. It is the grace of God that sustains followers in the journey towards perfection of love. This perfection is a genuine love of God with heart, soul, mind, and strength, as well as a genuine love of our neighbors as ourselves. In other words, God will perfect our love for God and our love for others. God will initiate and grow your faith process. So don't worry, God is leading. Y dice así, con todo